Si me acompañan a la escritura, por favor, Filipenses capítulo 2, el versículo 3, quiero leer algunos textos aquí. Y tiene justamente que ver con a lo que Pablo habla acerca de cuál es el modelo de Cristo de servicio. Dice la escritura: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay por lo menos unas 4 características y probablemente algunas más, pero quiero enfocarme en algunas cosas puntuales de este texto y encuentro por lo menos 4 características del modelo de servicio de Jesús que tiene que ver con la actitud de Jesús a la hora de servir y tiene que ver con cuáles son las cualidades que resalta Pablo del servicio de Cristo. Este texto lo está escribiendo el apóstol Pablo y está mirando a Cristo, escribiéndole a la iglesia de Filipo, ¿cuál es el modelo que nosotros como servidores de Jesús necesitamos imitar? ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? Y voy a entrar rápido en esto. Versículo 3, el primer texto que leímos, empieza Pablo hablando. Y me llama la atención que lo primero que Pablo hace no es decirnos cuál es el modelo correcto, sino cuál es el modelo incorrecto. Lo primero que Pablo hace es decirle a la iglesia: cuando ustedes sirvan, no lo hagan por egoísmo ni lo hagan por vanagloria. Y la primera cosa que Pablo hace cuando empieza a hablar de Jesús es destronar, es desmantelar, es romper, es quitar todo lo que pudiera ser un modelo incorrecto. De manera que esta primera capacidad, esta primera cualidad, que es la humildad de la cual Pablo está hablando, nos empieza a dar un contexto, un concepto un poco diferente a lo que pudiéramos estar acostumbrados. Porque fíjate que lo primero que Pablo hace es definir qué cosa es la humildad, pero no lo hace usando los patrones que normalmente nosotros usamos para definir la humildad. Pablo no dice sean humildes y siéntense al final o parqueen el carro lejos. Pablo no dice sean humildes y hablen poco. Pablo dice sean humildes y no sean egoístas y no sirvan al Señor por vanagloria. De manera que una persona que vive una vida egoísta y una vida de vanagloria es una persona que no es humilde. El modelo que Jesús está mostrando y el modelo del que Pablo está haciendo uso para enseñarle a la iglesia es un modelo donde llama a los servidores de Cristo y llama a aquellos que viven para el Señor a vivir una vida humilde. Pero el modelo que le está presentando y la vara que está levantando, dice, la humildad de la que estoy hablando no es una humildad de hablar poco, de hablar cierta manera, de vestirse de cierta manera o de actuar de cierta manera. Pablo está diciendo, estoy hablando de una humildad que implica que tu corazón no sea un corazón egoísta. Estoy hablando de una humildad que implica que tu corazón no se llene de vanagloria. De manera que tu servicio tiene que estar permeado, impregnado, repleto de un sentido de pertenencia, donde entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y lo hacemos para las personas que están a nuestro alrededor. Así que una persona que puede revisar su corazón y encontrar un poco de egoísmo, por más que hable bonito, que se vista, que parece humilde, o que parquee su carro lejos, no está mostrando humildad. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Así que empieza Pablo hablando de cuál es el modelo de Cristo de servicio. Y lo primero que dice es: asegúrense de que en su corazón no hay egoísmo. Asegúrense de que en su corazón no hay vanagloria. Asegúrense de que todo lo que hacen lo hacen para el Señor y no para los hombres. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y yo, mientras leía el texto, una palabra que saltó a mi mente, y pareciera una palabra que no tiene nada que ver con este texto, porque la palabra que me llamó la atención y la palabra que escribí fue generosidad. Y es interesante porque cuando nosotros pensamos en generosidad, normalmente pensamos en dinero, ¿no?
Cuando pensamos en generosidad, pensamos que el pastor va a hablar de diezmos y ofrendas y de Malaquías 3:10. Y nos asustamos un poquito, porque nos da susto que nos hablen de dinero, nos da susto que nos hablen de generosidad. Y estamos asustados por todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos experimentando a nuestro alrededor. Y tengan paz, porque no les voy a hablar de dinero esta mañana. Pero la realidad es que una persona que sirve al Señor y una persona que aprende a no mirar por lo suyo propio, sino por lo de los demás, es una persona que ha aprendido a vivir un estilo de vida de generosidad. Y quiero aclarar esto, porque generosidad ni tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con cantidad. Generosidad tiene que ver con un estilo de vida. ¿Cómo así? Quiero que sepas que la generosidad tiene que ver con todo lo que haces, con todo lo que tienes, con todo lo que posees, con todo lo que está alrededor tuyo y con cómo administras todos los recursos. Y eso no se resume a dinero. Eso tiene que ver con cómo administras tu tiempo. Eso tiene que ver con cómo administras tu familia. Eso tiene que ver con cómo administras los dones que el Señor te ha dado. Eso tiene que ver con cómo administras tu espacio y tu casa. Eso tiene que ver con cómo administras tus finanzas y tiene que ver con cómo administras todo, absolutamente todo lo que tienes. Por alguna razón hemos pensado y nos ha hecho demasiado daño que cuando nosotros damos lo que conocemos como el diezmo, y en algunos lugares es un gran problema y si no diezmas te vas para el infierno, y en otros sitios pareciera que es algo que no tiene ni la más mínima importancia, pero por alguna razón hemos pensado que diezmar tiene que ver con hacer un checkmark, donde cuando damos 10% estamos en paz con el Señor y el 90% es algo que entonces administro yo. Así que un poco así hemos generado una mentalidad que se expande a todas las áreas de nuestra vida. Piénsenlo conmigo. Cuando venimos el domingo hacemos el checkmark y estamos bien con el Señor y el resto de la semana me toca a mí administrar mi tiempo en dependencia como yo considero que es lo mejor. Así que yo quiero romper un patrón esta mañana, porque yo necesito que usted entienda que la Escritura en el Nuevo Testamento todo el tiempo dice que cada uno dé al Señor como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, sino que Dios bendice al dador alegre. La intención del Señor es que usted dé de lo que hay dentro suyo y de lo que usted tiene y que lo haga con alegría, que lo haga con gozo, que lo haga con regocijo, no porque necesita algo o no porque alguien esté esperando que usted haga algo, sino porque usted entiende que ese es su compromiso con el Señor. Y por alguna razón, alguna rara razón, en medio de toda esta generación hemos generado una dualidad, donde entregamos 10% y estamos bien y el resto del 90% es nuestro. Pero yo quiero que usted sepa que la mentalidad de aquellos que sirven al Señor no es una mentalidad fragmentada ni compartida, es una mentalidad completa. La mentalidad de aquellos que sirven al Señor y de aquellos que viven para agradar al Señor es de aquellos que entienden que el 10 no es del Señor y el 90 no es suyo. Es de aquellos que entienden que absolutamente todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy pertenece al Señor. ¿Cómo yo puedo explicar esto? Si yo pertenezco al Señor, si yo soy del Señor, si yo rendí mi vida a Cristo, entonces absolutamente todo lo que yo soy, absolutamente todo lo que yo tengo y absolutamente todo lo que yo hago es de Él, es para Él y pertenece a Él. ¿Me explico? Lo cual significa que cuando nosotros generamos esa mentalidad donde el 10 es del Señor y el 90 es mío, estoy entrando en un problema con Dios. Porque la Escritura dice que yo soy un administrador de la gracia y de todo lo que yo he recibido. Quiero que sepas que tu familia no es tuya. Si eres de Cristo, tu familia pertenece al Señor, no a ti. Quiero que sepas que tus hijos no son tuyos, son del Señor. Y si tú perteneces a Cristo y permaneces a Él y eres de Él, entonces todo lo que tú tienes es de Él. Por tanto, mis finanzas no son mías, son de Él. Por tanto, mi casa no es mía, es de Él. Mi espacio no es mío, es de Él. Mi tiempo no es mío, es de Él. Y una mentalidad de generosidad que la generan aquellas personas que sirven al Señor, entienden que absolutamente todo lo que tienen, todo lo que son y todo lo que hacen es del Señor. Y todo lo que el Señor ha puesto en mis manos, lo ha puesto con la intención de que yo lo cuide y lo administre, pero no que yo lo gobierne. Y no que yo asuma que eso es mío.
Si respiro, respiro para Él. Si tengo plata, la tengo para Él. Si tengo casa, la tengo para Él. Si tengo tiempo, lo tengo para Él. La gente que sirve al Señor genera una mentalidad de generosidad que no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con que todo lo que haces y todo lo que tienes pertenece al Señor. Quiero que sepas que eso está mucho más fuerte que el diezmo. Le hemos hecho tanta guerra al diezmo porque el 10% nos parece mucho, pero si te parece mucho el 10% no estás listo para seguir a Cristo, porque lo que Cristo pide no es el 10%, lo que Cristo pide es el todo de tu vida. ¿Me estoy explicando? Lo que Cristo pide no es 2 horas el domingo, lo que Cristo pide son las 24 horas de los 365 días del año, de absolutamente cada segundo que tú respires. Esto no es una parte que yo entrego y una parte con la que yo me quedo. Con el Señor al que nosotros servimos es todo o nada. Con el Señor al que nosotros servimos, esto es frío o caliente, es blanco y negro. Usted se entrega o no se entrega. Vive para Él o no vive para Él. Su vida pertenece a Él o no pertenece a Él. No hay términos medios en esta historia. Nosotros somos de Cristo y si somos de Cristo, todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra vida, todo lo que hacemos y la razón por la que vivimos es por Él y es para Él. Es una mentalidad de generosidad. Versículo 6, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Escuchaba a mi hermana Fernanda en la mañana y ahora igual. Y yo decía, lo enseñamos la semana anterior. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y lo que hemos aprendido es que servir a Dios es el mayor privilegio de nuestra vida. Pero es un privilegio acompañado de sacrificios. Es un privilegio acompañado de renuncia. Es un privilegio acompañado de cosas de las cuales tenemos que soltar. ¿Sabes qué me di cuenta? Que hay muchísimos de nosotros que nos cuesta demasiado trabajo servir al Señor. Y ojo, no estoy hablando de una actividad, estoy hablando de todo de mi vida. Hay muchos de nosotros que nos cuesta transicionar y dedicar nuestra vida para servir a Cristo precisamente por el nivel de renuncia que eso significa, por el nivel de muerte que eso implica, por el nivel de sacrificio que implica servir al Señor. Ahí usted encontrará un montón de personas en la Escritura que llegaban y le decían, Señor, yo quiero servirte. Y le decía, vamos, ven conmigo. Déjame enterrar a mi padre y a mi madre primero y después me voy contigo. Escúchame, eso no implicara que Jesús fuera malo y que se había muerto papá y que de repente Jesús fuera un hombre indolente y le dijera, no, no puedes hacerlo, no. Estamos hablando de una persona que papá estaba vivo, estaba fuerte y estaba diciendo, déjame atender a papá hasta que papá muera. Todos los años que eso implique y después que papá muera y que se acaben todos mis compromisos en la tierra, entonces te sigo. Eso le dice, tú no estás listo. Porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y lo que Jesús hacía una y otra vez era desafiar los apegos naturales y emocionales de los hombres que querían amarlo y querían servirlo, pero sin lidiar con el sacrificio que implicaba servir a Jesús. ¿Me siguen? Servir al Señor es el mayor privilegio de nuestra vida. Y lo diré todos los días de la vida y lo repetiré cada segundo que hablemos. Pero familia, es una realidad. Servir al Señor implica sacrificio, servir al Señor implica muerte, servir al Señor implica renuncia. Porque hay cosas que no encajan con el Dios del cielo. Y para poder seguirle a Él y representarle a Él, yo necesito parecerme a Él. Y yo necesito dedicar mi vida para Él. Así que hay cosas a las que renunciar. Muchas veces no estamos listos para eso. Lo queremos a Él y queremos los frutos y la bendición de servir, pero no el proceso del sacrificio, de la muerte y de la renuncia. Y no existe servicio y no existe bendición sin muerte, sin sacrificio y sin renuncia. Versículo 8 dice Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Sabes cuál es probablemente la cualidad más importante de alguien que sirve al Señor? La obediencia. Recuerdo aquella historia cuando Jesús había mandado a los discípulos, a los 70, y les dice, vayan en mi nombre, sanen a los enfermos y prediquen el reino. Los discípulos regresan y le dicen, maestro, ellos regresan contentos, pensando que Jesús les iba a aplaudir, les iba a hacer una fiesta. Ellos regresan contentos y le dicen, maestro, los demonios se nos sujetaron. Y Jesús les dice, no se alegren porque los demonios se les sujeten. Alégrense porque su nombre están. ¿Te puedes imaginar que la instrucción que Jesús le da es que vayan a predicar el reino y ellos regresan contentos por algo diferente a lo que Jesús les dijo que hicieran? A ver, esa la voy a repetir. Porque lo que está pasando es que Jesús da una instrucción y los discípulos vienen celebrando algo bueno, pero que no había sido la instrucción que Jesús les había dado. Así que todo lo que hago bueno, pero que no es la instrucción de Jesús, no me da sonrisas del cielo. Es el momento cuando Dios le había dado una instrucción muy clara al rey Saúl y le dice, vete allí y mata a todos los corderos y mata a todo el pueblo y mata a todo el mundo. Dios tenía algo muy claro en su corazón y de repente el rey regresa con unos corderos bien grandotes, de esos de los más hermosos para comer. El profeta le pregunta, ¿por qué los trajiste? Si la respuesta de Saúl es impresionante y lo que Saúl dice es, los traje para sacrificarlos y ofrecerlos a Jehová. ¿Sabes qué estaba haciendo Saúl? Cubriendo su pecado con una aparente obediencia. Saúl estaba desobedeciendo para obedecer. Así que viene el profeta y le dice, ¿tú no te has dado cuenta que al Señor le importa mucho más que tú le obedezcas a que tú sacrifiques todo lo que quieres sacrificar? ¿No te has dado cuenta que para el Señor es mucho más importante que tú hagas lo que Él te está pidiendo a que tú entregues lo que tú crees que es bueno entregar? Porque hay muchos de nosotros que hacemos muchas cosas para el Señor, pero no es lo que Él nos pidió. Y nos gloriamos tanto de nuestro sacrificio, y nos gloriamos tanto de nuestro esfuerzo, y nos gloriamos tanto Y el Señor diciendo, ¿no te das cuenta que lo que más importa en mi corazón es que obedezcas lo que estoy pidiendo, lo que ya dije y lo que hay en mi corazón, y no que entregues un montón de sacrificios que yo nunca pedí? Mientras compartí en la mañana me acordé, y lo voy a decir porque mamá tenía una frase, siempre me decía cuando yo era niño, y siempre decía, obediencia a medias es desobediencia. Y la obediencia retardada también es desobediencia. Así que en casa había que obedecer y había que obedecer pronto. Si no obedecías completo, desobedecías. Y si no obedecías pronto, desobedecías también. Porque muchas veces pensamos que nosotros podemos retardar la obediencia. El Señor, te voy a obedecer, pero déjame terminar ciertas cosas en mi vida que tengo que hacer y después cuando pueda, entonces te obedezco. ¿Sabes tú que obedecer retardadamente es desobedecer? Y si hay algo que marca el corazón de los discípulos de Cristo y de los que sirven al Señor, es una obediencia radical. Porque lo que más valora el Señor no son todos nuestros sacrificios, ni todos nuestros talentos. ¿Sabes por qué? Porque los talentos nos los dio Él. Y los sacrificios tampoco nos salvan. El Señor no se impresiona por ninguno de nuestros sacrificios ni ninguno de nuestros esfuerzos.
El Señor nos impresiona por todo el dinero que damos o por todos los viajes que hacemos o por todas las cosas que podemos hacer. Nada de eso impresiona el corazón del Señor. Por favor, escúchalo. Lo único que toca el corazón del Señor son hijos obedientes, que no hacen lo que creen que es bueno, que hacen lo que Él quiere que hagan. Ese es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo, el modelo de servicio de Cristo, es el modelo de un siervo humilde que tiene su corazón sano y en el lugar correcto, que se sacrifica, que pone a otros primero y que pone al Señor primero. Es el modelo de gente que vive una vida generosa. Es el modelo de gente obediente que hace lo que el Padre está esperando. Amén.